Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento nos estás escuchando. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo de este lado, Gerson Cosío, pastor en la Iglesia Cristiana Bautista Elohim. Bueno, como bien sabes, hemos decidido tomar una bella decisión que ha sido tomar devocionales al respecto del libro de los Salmos. Vamos a estudiar al respecto la revelación escrita de nuestro Dios, la manera en la que Dios le ha placido revelarse a través de la escritura, pero también debemos destacar que también el Señor o Dios se ha revelado a través de su bello Hijo Jesucristo. Pero bueno, en estos devocionales hemos tomado la decisión de ver al respecto de el libro de los Salmos. Y bien, el martes pasado empezábamos esta aventura con el Salmo número 1. Empezamos esta maravillosa aventura con el Salmo número 1, en el cual hablábamos sobre los bienaventurados y los que no eran bienaventurados. Bueno, ¿qué crees? Que en el Salmo 2 vamos a volver a encontrar la palabra bienaventurado, pero ahora va a ser muy diferente porque bienaventurado fue la palabra con la que inició el Salmo 1. Bueno, bienaventurado es una de las palabras con las que finaliza el Salmo número 2. Y bien, la palabra de Dios en muchas maneras da revelación al respecto de la persona de Jesucristo. ¿De qué forma? Bueno, tenemos en los evangelios, tenemos el corazón podemos encontrar el corazón de los escritos, porque es cuando vemos al Hijo de Dios en la cruz, pero también hemos visto podemos leer su gloriosa resurrección. Gloria a Dios por ello. Después en las epístolas vemos cómo ha continuado la obra de Jesús al respecto, cómo ha continuado y cómo se ha proclamado el Evangelio del Reino. Pero todo eso tiene un principio desde el Génesis, que es al Mesías, a Jesucristo, al Cristo, al ungido profetizado. Y bien, aunque el libro de los Salmos es un libro de poesía antigua o poesía hebrea, no descarta esta posibilidad porque aún vamos a encontrar algo llamados salmos mesiánicos. ¿Qué son los salmos mesiánicos? Bueno, los salmos mesiánicos son aquellos salmos que nos van a empezar a hablar, obviamente ellos desde la postura del Antiguo Testamento, pero nos van a estar dando profecías al respecto de un personaje bien importante llamado el Cristo o el ungido. Cuando veamos estas palabras como el Cristo o el ungido, es algo llamado salmo mesiánico, porque será la expectativa al respecto del Mesías. Estos salmos los hemos de interpretar a la luz de Jesucristo. Y bien, ¿por qué tú dirás, por qué nos estás comentando todo esto, Gerson? Bueno, porque si hoy vamos a empezar con el Salmo número 2 y es el primer salmo mesiánico en el cual encontramos según el orden que nosotros tenemos establecido en nuestras Biblias. Entonces, en el Salmo pasado veíamos al respecto de los bienaventurados y los que no eran bienaventurados. Bueno, pues el Salmo 2 nos va a dar ejemplos de bienaventurado, de alguien bienaventurado, y el ejemplo de personas que no son bienaventuradas, o en palabras de los salmistas, son personas impías. Este salmo se compone desde 3 discusiones. Está dividido en 3 partes, alrededor de 4 versículos cada uno. En las primeras 4 vamos a ver qué ocurre o cómo se ven los hombres, cómo se ven los hombres o también los reyes de la tierra. Después, los próximos 4 versículos va a haber como una conversación ahí entre alguien muy diferente. Ahí es en donde vamos a ver al ungido. Y después los últimos 4 versículos vamos a ver cuáles son las repercusiones de que el Hijo toma esta bella posesión. Entonces, bien, vamos a empezar con el Salmo número 1, versículo número 1 del Salmo número 2. Comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, empieza desde una pregunta que es tratar de explicar por qué las gentes o por qué la gente se amotina y los pueblos piensan cosas vanas. Es decir, es como si las personas mismas hiciesen complots. Así que la pregunta que me está diciendo es ¿por qué las personas hacen complot y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, piensan cosas que no tienen sentido.
piensan alrededor de cosas que desde una perspectiva no tiene sentido el por qué pensarlo. Es decir, es algo en lo cual prácticamente estás perdiendo estás perdiendo tu tiempo. Es algo incluso absurdo que estés pensando en eso. Eso es algo que se está refiriendo el salmista al decir por qué piensan los pueblos cosas vanas. Pero ahora vamos a ver quiénes son. Es el populacho de la gente, es la gente popular. Es el pueblo como tal el que se está levantando y el que está confabulando en contra, en una contra. Son ellos los que se están amontinando, son ellos los que están conspirando. Bueno, el versículo 2 nos dice que no es la gente popular o no son los que son parte del pueblo. Se nos dice que son los reyes de la tierra. Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bien, aquí lo que estamos viendo es que son personas, principalmente nos está diciendo que quienes están dirigiendo estos son los líderes de los pueblos. Son reyes o príncipes, es decir, son gente que lidera los pueblos. Hoy en día inclusive lo podemos ver como presidentes y demás. Pero bueno, aquí la idea es de que las personas que dirigen grandes pueblos son las personas que están dirigiendo o que están comploteando. ¿Contra quién? Bien, aquí ya nos dice que hasta se consultan unidos contra Dios y contra su ungido o contra su hijo. Y lo que ellos piensan es romper sus ligaduras y echar de nosotros sus cuerdas. Aquí lo que nosotros, o el pasaje, la manera en la cual nosotros podemos entenderlo, es que ellos quieren quitarse de encima de ellos su yugo. ¿Por qué quieren quitarse el yugo de Dios? Porque ellos son los reyes de la tierra y ellos quieren gobernar solos. Ellos son los reyes de la tierra y ellos no quieren pedir el consejo de Dios sobre cómo gobernar. Ellos quieren tomar sus decisiones. Y ellos, aquí la idea que nos está empapando el Salmo número 2 es de que son unos pueblos o son personas de estos pueblos, los líderes de estos pueblos, no quieren consultar a Dios. Es decir, no quieren vivir una obediencia a Dios. Entonces aquí el acto al respecto de romper ligaduras y echar de nosotros sus cuerdas, que de hecho hasta la nueva versión internacional traduce como yugo, es un acto de desobediencia. Era un acto de desobediencia deliberado el que está mostrando el salmista sobre estos príncipes y reyes de la tierra. Principalmente este salmo de David lo estaba viendo conforme a cómo él estaba siendo impedido el ser el rey, porque recordemos que la vida de David en primera instancia no fue fácil y su reino tampoco. David prácticamente casi que no conoció la paz, vivió de guerra en guerra. Su casa también hubo guerra, es alguien que no pudo conocer en ese aspecto la paz y tuvo grandes formas en las que fue impedido su caminar, incluso hasta como rey por las gentes. Bueno, así también lo que podemos ver es de que los pueblos no quieren ahora el consejo de Dios. Y para esto quiero mostrarte algo muy importante sobre al respecto de esto. ¿Por qué las personas están conspirando en contra de Dios? Porque saben que existe un Dios. El libro de Romanos en el capítulo 1 nos habla al respecto de que sabiendo que existe Dios o sabiendo o conociendo que existe Dios, decidieron no creer en Él, decidieron desobedecerle. Entonces desde aquí ya empieza una perspectiva que es que este primer grupo del cual nos está haciendo referencia, el salmista, son personas que quieren vivir en desobediencia. No quieren vivir en la obediencia del Señor, quieren vivir en desobediencia. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y quiero que veas aquí algo. El libro de Romanos, cuando Pablo está escribiendo esto, lo está escribiendo al respecto sobre los hombres injustos o los hombres en los cuales han decidido no creer en Dios. Son hombres impíos. Palabra clave para el libro de los Salmos. Y vemos de que aquí, fíjate cómo empieza en el versículo 20. Nos dice de que la revelación general, que es la creación, da evidencias sobre un Dios. En el capítulo 3 de Romanos nos va a decir de que, en el capítulo 5 de Romanos nos va a decir de que la revelación, quien salva es Jesucristo. Pero la revelación general, que tú digas, sí, yo creo que existe Dios, yo creo que alguien creó los cielos y la tierra, yo creo que alguien creó a lo que llamamos universo, pues eso no es suficiente para salvación. Pero también hay personas, pero esta revelación sí es suficiente para condenar, porque da evidencia de que en nuestro Dios, que pudiese ser invisible, podemos ver su poder visible a través de la creación. Pero el versículo 21 nos da el contraste, que son personas que decidieron no creer a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, la peor decisión que puede tomar un ser humano es no creer en Dios, no creer en que existe Dios. ¿Por qué? Porque se va a entenebrecer y se va a hacer su propio Dios. Y cuando esta persona se cree su propio Dios, esta persona cree que ella va a poder decidir lo que está bien y de lo que está mal. Esa es una acción terrible. Porque fíjate que el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, creyendo que son sabios, se hicieron todo lo contrario. Las personas llegan al punto en el cual llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esas personas se hacen dioses de su vida. Pero lo peor es cuando quieren ser dioses de otras personas. Por eso, regresando al Salmo, nos está hablando acerca de los reyes de la tierra. Porque si no aceptan el consejo de Dios, entonces lo único que van a generar es, no van a generar personas que ellos lo único que buscan son personas que les adoren como si ellos fuesen dioses. Y ahí está el error. Porque si no reconocen que sobre de ellos existe Dios, quien ha definido lo bueno y lo malo, ellos pueden definir lo malo como bueno y lo bueno como malo. Fíjate que estas personas que deciden desobedecer a Dios deliberadamente tienen ese gran peligro. Y después de ahí vemos, según lo que leímos en el libro de Romanos capítulo 1, esta acción o esta decisión de los hombres es fundamental, porque empieza entonces su degradación. Y es lo mismo que ocurre aquí en el Salmo 2. Estas personas deciden complotear contra Dios y empieza su degradación porque ellos quieren ser los dioses de sus vidas. Y esto no solamente ocurre, mi amado hermano, no solamente ocurre con los gobernantes de la tierra. Ocurre con cada uno de nosotros, nos puede ocurrir a cualquiera. Que considerémonos ser nuestros propios dioses. Regir nosotros, yo decidí regir qué es bueno y qué es malo. El salmista acaba de decir que eso es algo vano. Porque cuando llegue el momento en el cual seamos juzgados con el justo juicio de Dios, Dios va a juzgar con sus estándares de bueno y malo, no con nuestros estándares. Es decir, yo en la tierra puedo pensar de que tal vez lo que yo hice, porque yo soy mi propio Dios, yo todo lo hice bueno, o me considero bueno, no me considero malo. Tal vez digo, nunca asalté a nadie, nunca cometí tales actos.
entonces no soy malo, y entonces yo soy bueno. Los malos son los que están en las cárceles, yo no soy malo, yo soy bueno. ¿Qué crees? El estándar de Dios de bueno también son personas que no mienten, son personas honestas. El estándar de Dios no son nuestros estándares. Y cuando Dios juzgue a todos los pueblos, Dios no juzgará con tus estándares de bondad, ni con mis estándares de benignidad. Dios no va a ir persona con persona y va a juzgar dependiendo en qué tan bueno fuiste o qué tan malo fuiste, o cómo te consideras tú. Dios va a juzgar conforme cuál es el estándar de bondad que Él tiene, el cual para los que hemos confiado en Jesucristo es imputado en nosotros. Jesucristo nunca falló, Jesucristo nunca pecó, Jesucristo logró el estándar de bondad de nuestro Dios. Amén. Y fíjate que aquí estos 3 versículos tienen gran movilidad al respecto. Pareciera de que estas personas están tomando acciones o quieren incluso en cierto punto derrocar a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Si la palabra de Dios, si cuando Dios habló fue suficiente para crear los cielos y la tierra, fíjate que ahí aunque ellos tomen sus manos y quieran romper las ligaduras de Dios y quieran vivir en desobediencia deliberada ante Dios, nota que lo que Dios hace es solamente burlarse de ellos. ¿Por qué se burla de ellos? Porque es algo vano. Es absurdo que las personas se levanten contra Dios y levanten su propio Dios. Es absurdo que nosotros pensemos que nosotros podemos ser nuestros propios dioses. Es mi vida, entonces yo soy mi propio Dios. O inclusive hay frases del tipo en lo cual a veces puede ser que las repitamos y den evidencia que nosotros creemos que somos nuestros propios dioses. Primero yo, después yo y hasta el último yo. Esa es una frase de alguien que cree que es su propio Dios. Y fíjate que aquí la respuesta es de que Dios solamente se burla de ellos. ¿Por qué se burla de ellos? Porque ellos ya han tomado la decisión de que ellos son sus propios dioses. Y ese es el peor error que puede cometer una persona, porque va a degradarse, el pecado va a corroer, va a corromper a aquella persona. Porque no va a vivir bajo los estándares de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios. Va a vivir creyendo lo que es bueno y lo que es malo a su propia opinión. Por lo tanto, esa persona prácticamente se va a autodestruir, y es con lo que termina Romanos 1. Esa persona se va a autodestruir. Esa persona está prácticamente cavando su propia tumba. Se va a autodestruir. Por eso Dios solamente se ríe de ellos. Porque lo que están haciendo es vano. Es absurdo. Porque ellos son incluso su propio peligro. Y eso nos muestra también al respecto del poder de Dios. Porque mientras ellos planean atacar a Dios desde la tierra, los gobernantes de la tierra, Dios está en los cielos. Dios está muy encima de ellos. ¿En qué cabeza podría caber que ellos pueden derrocar de su trono a Dios? Y que nosotros podemos sentarnos en nuestro trono. Dios solamente Dios solamente se reirá de ellos porque es vano lo que estos hombres piensan, lo que estos hombres planean o lo que estos hombres hacen. Es vano, es absurdo, es tonto, es ridículo. Por eso Dios limita a reírse. Porque estas personas son su propio peligro. Y aquí te tengo muchos ejemplos sobre personas que son sus propios peligros. Primera persona en la cual yo te podría mencionar: Nerón.
Hemos hablado acerca de este gobernante romano, el gobernante romano Nerón, el cual hizo una persecución de cristianos en el siglo I alrededor del año 70. Y empezó la persecución de cristianos. Hubo un ataque en Roma y este hombre decidió perseguir cristianos, decidió echarle la culpa a los cristianos de aquel ataque a Roma. Y empezó la persecución. Empezó la persecución en contra del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué hizo Dios al respecto? Muchos cristianos sufrieron por su fe. Eran las lámparas en el Imperio Romano. Y las lámparas en esos entonces eran encendidas con fuego. Y eso eran los cristianos, lámparas que iluminaban los caminos del Imperio Romano. Bueno, ¿qué ocurrió con este hombre? Este hombre consideró ser su propio Dios, porque le declaró la guerra a Dios aquí en la tierra. Nerón le declaró la guerra a Dios aquí en la tierra. Pero fíjate que si tú investigas, incluso hay un wikipediazo al respecto sobre el fin de Nerón, cómo murió Nerón, él mismo fue el que tomó la decisión sobre su vida. Se arrebató la vida. ¿Quién fue el mayor peligro en la vida de Nerón? Nerón, porque confabuló su propio Dios. Segunda Guerra Mundial. El emperador o el presidente o lo que se llame del Imperio Alemán. ¿Cómo acabó este personaje, Adolf Hitler? También tomando su vida, donde también cristianos fueron perseguidos. O también ha habido una persecución diplomática de Dios. Por ejemplo, está Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XX, quien llegó a declarar que Dios estaba muerto para la sociedad. ¿Quién fue el mayor peligro de Friedrich Nietzsche? Fue Nietzsche mismo. Si tú investigas el fin de Nietzsche, fueron grandes enfermedades. Si tú ves al final a Nietzsche, fue la depravación total de su mente, una mente totalmente reprobada ante Dios. Tanto que también tomó la decisión de estos otros dos personajes, tomar de su vida. Porque él definió lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y creyó poderlo definir incluso hasta para la sociedad en decir Dios está muerto. Incluso para los mismos cristianos. El mayor peligro de nosotros tomarnos como nuestros propios dioses es que nosotros mismos nos volvemos nuestro peor enemigo. Nos volvemos en nuestro mayor peligro porque atentamos incluso en contra de nuestra vida. He ahí la importancia de las personas, o he ahí la importancia sobre la desobediencia a Dios. Defino lo que es bueno, defino lo que es malo. Bueno, me empiezo a sentar en un trono y el mayor peligro somos nosotros mismos, contra nosotros mismos. Versículos 5 al 8. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¡Wow! Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjate que aunque estos hombres ya han confabulado en contra de Dios, ya han declarado la guerra abiertamente a Dios, aunque ya han declarado la guerra abierta a Dios, Jesucristo es rey. Aunque ellos pudieran armar un mitin, lo podemos mencionar así, en contra del reino de los cielos, ya está decretado al respecto sobre este maravilloso rey. Él ya está
ya está puesto en su lugar. Y él ya tiene todas las posesiones de la tierra. Es decir, aunque las personas quieran rebelarse delante de Dios, eso no le quita poder a Dios, en el cual Él sigue siendo el creador de la tierra, el rey de la tierra, el rey del universo. No lo impide. El que una persona crea en Dios o no lo crea, eso no impide que Dios lleve a cabo su plan. Él ya tiene un decreto. Él ya dejó su decreto en el cual ya ahí estaba puesto el rey. Y fíjate las consecuencias, versículo 9. Los levantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¡Wow! Eso es lo que vemos que ocurrirá. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y aquí empieza un poco al respecto sobre ver nuestra vida. Aquí David se está refiriendo a los reyes de la tierra. Pero ¿qué tal si aquí empezamos a ver o empezamos a hablar a los reyes de nuestra vida? Si el rey de la vida de Gerson es Gerson mismo, a ver, ¿por qué no admites amonestación? Y empiezas a vivir una vida en obediencia ante Dios. Y fíjate que el versículo 11 empieza a encerrar. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Bájate del trono de tu vida y pon en ese trono al Señor. Sirve al Señor. No podemos servir al Señor viviendo en desobediencia. Está llamando aquí David a los reyes de la tierra a amonestación, a ser prudentes, a que consideren al rey de todo, que ellos no se consideren los reyes del mundo y entonces sirvan a Dios. Es imposible servir a Dios en desobediencia. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y terminamos. Bienaventurado todos los que en Él confían. Y esta es la muestra al respecto. Bienaventurado todos los que en Él confían. Así que aquí empieza una pregunta. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en este maravilloso Dios? ¿Confiamos en el Rey? ¿O de qué reino queremos ser parte? Mientras a uno le involucra destrucción, al otro reino lo clama como bienaventurado. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, la confianza de Dios no es solamente en las partes bonitas, en las cuales nos toca. A veces también en las que nos desagradan. Tenemos que mostrar la confianza a Dios. Fíjate que aquí Jesús le está diciendo y está ocupando la misma palabra, bienaventurado. Cuando por mi causa los vituperen y persigan y digan toda clase de mentira. ¿Qué crees? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, también le declararon la guerra. Los escribas, los fariseos, los saduceos que conspiraron en contra de él, se juntaron a una y empezaron a juntarse para prenderle. Y pensaron que una vez Jesucristo muerto, habían logrado su fin y habían derrotado a aquel personaje que se hacía llamar el Mesías. Lo que no sabían es de que verdaderamente Jesucristo es el Mesías. Y la muerte era parte del plan redentor de Dios, porque después viene la resurrección, mostrando que Jesús tiene poder y tiene potestad. ¿En qué reino estamos confiando? ¿De qué lado del reino nos podemos posicionar? ¿En el reino de los hombres, el cual va a perecer, o del reino de Dios, y en el cual nosotros confiamos en lo que haga nuestro Dios? En los planes de nuestro Dios confiamos.
Como bien te decía, no solamente en las partes bonitas, sino inclusive en las difíciles. No es fácil que te calumnien o que te persigan y además te levanten mentiras, no es fácil. Pero el secreto es en quién estamos confiando. En quién es en quien nosotros estamos confiando. Oremos. Amado Dios, gracias por tu evangelio. Amado Dios, gracias por tu palabra. Amado Dios, gracias porque sabemos que tú eres el Rey. Sabemos que tu Hijo Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y sabemos que Él es el Rey soberano por sobre todas las cosas. Eres el Rey soberano. Mi Dios, este salmo que hemos analizado, el salmo número 2, nos hace ver si nos formamos parte al respecto sobre el reino de los hombres, en el cual podemos considerar a un hombre nuestro Dios incluso, o considerar nosotros mismos como nuestros propios dioses, o considerar tu reino, considerar servir al Rey de todo. Señor, el día de hoy queremos seguir sirviéndote, Señor. Queremos seguir sirviendo al Rey de todo. Queremos servir al Rey excelente, al Rey Jesucristo. Señor, permítenos servirte, Señor, de la manera en la cual tú lo pides, amado Dios. Que no pensemos, Señor, en cosas absurdas, en cosas ridículas, en cosas vanas, era lo que leíamos, sino que pensemos en servirte a ti. Sino que pensemos en servirte todos los días a ti, amado Dios. Señor, gracias. Gracias por este maravilloso tiempo. Amado Dios, confiamos en ti. Sabemos que la salvación es a través de la fe, es confiar en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, nosotros confiamos en Él en salvación, pero Señor, también nosotros confiamos en tus planes. Los enemigos, Señor, los enemigos que se te declaran hoy en día en la sociedad están empedernidos en atacar al reino de los cielos. Cosas vanas. No se pueden levantar contra ti, pero sí se levantan contra tu iglesia y se levantan contra nosotros. Amado Dios, te pedimos por resistencia y que confiamos, Señor, aún en tus planes y en tus procederes, Señor, porque sabemos que tú lo que haces con ellos es de que te ríes, porque inclusive ellos mismos son su propio mal, son sus más grandes amenazas, ellos mismos. Señor, te pedimos por hoy por tu pueblo, Señor, el cual puede que esté resistiendo o esté siendo perseguido. Señor, que haya esa resistencia por tu evangelio, por las buenas nuevas del reino que tú tienes. Señor, queremos vivir tu evangelio, queremos vivir las buenas nuevas, Señor. Señor, que aun y cuando estos hacedores de maldad dan pasos o pretenden querer dar pasos en contra de tu reino, Señor, te pido que tú pongas esta resistencia en tu pueblo, porque tu pueblo en ti confía, porque nosotros en ti confiamos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Y bien, bueno, pues hasta aquí dejamos el devocional del día de hoy. El día de mañana Sandy va a estar subiendo el devocional del Salmo número 3 y el martes va a estar subiendo el Salmo del número 4. Así que no te lo pierdas. A mí me van a estar escuchando hasta el próximo jueves.
vamos a estar hablando al respecto del Salmo número 5. ¿Ok? Entonces, bueno, disculpen, aquí ya mandé un poquito más noche el devocional. Disculpen la demora, pero esperando que siempre sea de bendición a la hora en la que lo escuches. Muchas gracias por tus oraciones. Y si eres nuevo por acá en el canal, si tú eres parte de la iglesia, dale un me gusta y déjanos un comentario ahí al respecto sobre qué te pareció este devocional, si te están gustando. Y bueno, nos gustaría leerte y también pues que nos regales un me gusta, sobre todo si eres de la iglesia. Y si eres nuevo y tal vez quieres empezar a asistir a una iglesia, quieres empezar a ir a una iglesia cristiana, bueno, pues nosotros somos una. Somos la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Nosotros estamos ubicados en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ahí en Valle de Volga 252, en Nezahualcóyotl. Ahí nos puedes estar encontrando si es que quieres, si es que has llegado acá por azares del destino, estás buscando iglesia, bueno, pues ahí nosotros te esperamos con todo amor todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Ahí te esperamos para cualquier, por si te quisieras congregar o estás buscando una congregación o quisieras empezar a asistir a la iglesia. Entonces, bueno, ahí te dejo la labor y bueno, iglesia, nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo y recordemos que servimos a un rey. Amén.